En el desarrollo de cualquier especie inciden dos factores principales, genética y hábitat. Para examinar de manera más minuciosa el hábitat, le hemos discernido en ambiente, alimentación y selección poblacional. En una serie de capítulos dedicados al corzo, trataremos todas esas variables de forma pormenorizada. En el presente nos ocupamos del factor genético, que es sin duda el más importante de todos ellos. Corzos, el factor genético. Aunque el contenido trata sobre aspectos biológicos del corzo, siempre estará relacionado con la gestión cinegética de esta especie, mostrando acciones y lances de caza. La importancia de la genética respecto al resto de factores lo demuestra una premisa biológica. En idénticas condiciones de hábitat con genética de baja calidad, nunca se obtendrán buenos ejemplares. En cambio, con buena genética poblacional, aún en hábitats de poca calidad, se pueden producir buenos ejemplares, aunque sea de forma ocasional, dependiendo de las otras variables. Pero también sabemos que hábitats de precaria calidad, de forma muy prolongada, producen un deterioro en la genética poblacional. Por esa razón, a largo plazo, todos los factores son fundamentales. La evolución de los trofeos nacionales de corzos es un excelente índice para evaluar el estado de la genética poblacional en todo el país. El mapa de los mejores trofeos de corzo, cazados en España durante las 2 últimas décadas, nos ofrece una idea bastante aproximada del incremento y progresión de esta especie. Si bien refleja solo los trofeos inscritos en el registro de homologación nacional, habiendo cientos que no se registran, sirve de referencia para comprobar que existen concentraciones en determinadas áreas. Se suele atribuir al alimento y a los nutrientes específicos que pueden contener en algunas zonas como una de las causas determinantes, siempre contando con buena genética, como decíamos. Sin dejar de ser cierto, la verdadera razón es un aspecto puramente biológico y más complejo, que es aplicable a todas las especies, incluido el corzo, y se define como el óptimo ecológico. Es una definición que deben recordar todos los que hacen conjeturas atribuyendo los grandes trofeos a todo tipo de razones, incluso aportando a veces ideas muy peregrinas. A este respecto, el corzo no es distinto a las demás especies animales y vegetales. Cada especie encuentra su óptimo ecológico en determinadas áreas que reúnen las mejores condiciones de todos los factores que intervienen en su desarrollo, que son las ya mencionadas: genética, hábitat, alimentación, ambiente y selección de efectivos poblacionales, y serán tratadas a lo largo de esta serie dedicada a nuestro Capreolus capreolus. Del centro de la península ibérica hacia el sur, la mayor parte del año resulta demasiado árida y calurosa para este pequeño artiodáctilo. Aunque es bastante adaptable, busca con prominencia los bosques de clima más seco y frío que los del húmedo clima atlántico del norte o los del caluroso clima mediterráneo del sur. Por tanto, no encuentra ni muy al norte ni en las regiones meridionales su óptimo ecológico, salvo en algunas áreas concretas que por altitud, suelos y vegetación ofrecen un microclima adecuado. En la cornisa cantábrica predominan bosques frondosos con substrato y ambiente húmedo, rico en suelos con humus muy vegetal,
lo cual supone una mineralización distinta a la existente entre ambas zonas del norte y del sur. En cambio, en la franja central de la mitad norte, el hábitat mantiene un ratio anual de clima más frío, más seco y con suelos óptimamente mineralizados para la vegetación que ingiere esta especie. Precisamente en esa franja central del norte, que representa el óptimo ecológico como lo demuestra el hecho de que se produce la mejor densidad de trofeos de corzo, corresponde orográficamente a los sabinares más extensos y mejor conservados de Europa y uno de los más grandes del mundo. Aunque con tramos discontinuos, se despliega de este a oeste a lo largo del río Duero y el río Arlanza. Su masa principal se encuentra entre los sabinares de Arlanza en Burgos y se extiende hacia Calatañazor, en Soria, y de allí va perdiendo entidad en dirección a Calatayud, en Zaragoza. Después, la línea toca Calamocha, en Teruel, y de allí va hacia Molina de Aragón, Sigüenza y Atienza, en Guadalajara, para después proseguir por el Burgo de Osma, en Soria, hacia Santo Domingo de Silos, Lerma y Peral de Arlanza, en Burgos, donde el trazo de ese privilegiado sabinar se cierra antes de llegar a Quintana del Puente, en Palencia. En torno a la franja central verde, hay grandes extensiones marcadas en marrón, donde los últimos años se están produciendo capturas de corzos homologados entre las máximas puntuaciones, destacando un importante ramal que baja desde la Sierra de Pela y de Aillón entre las provincias de Soria y Segovia, y conecta con el norte de la Alcarria en Guadalajara y una parte de Cuenca. Los ejemplares de grandes cuernas que se encuentran esporádicamente en otros lugares dispersos parecen ser excepción frente a las altas concentraciones de la franja donde se encuentra su óptimo ecológico. En el capítulo dedicado a la alimentación dentro de esta serie profundizamos en el desarrollo de la cuerna y su mineralización. Pero la cubierta vegetal, a su vez, depende de otros factores, como la tierra con sus componentes orgánicos y minerales, el sol para la fotosíntesis con sus niveles de insolación anual y la climatología estacional dominante. Y es aquí donde los cazadores y gestores deben prestar su atención, pues no es precisamente en la exuberante primavera cuando se forman las cuernas de los corzos, sino en pleno invierno, dado que el germen de lo que serán los futuros cuernos se inicia cuando van a desprender los del año anterior, a principios de invierno. En nuestro hemisferio norte, como sabemos, del 21 de marzo al 20 de junio es primavera. Del 21 de junio hasta el 20 de septiembre es verano. Del 21 de septiembre hasta el 20 de diciembre es otoño. Y desde el 21 de diciembre hasta el 20 de marzo es invierno. Y en la franja central del norte de nuestra península ibérica, a finales de diciembre es cuando el germen de la nueva cuerna empuja a la vieja. Desde ese momento crucial intervienen todos los factores en lo que será el resultado definitivo. Entre diciembre y enero suelen desprender las cuernas casi todos, si bien los más adelantados en tirarlas son los ejemplares más viejos y vigorosos, mientras que en los jóvenes y los peor desarrollados se prolonga de modo más irregular y tardío. Por esas razones expuestas, la alimentación materializada en la cuerna no podemos centrarla o analizarla en la primavera, pues es precisamente en los crudos meses de enero, febrero y marzo en la franja central del norte, es decir, antes de que se produzca el estallido de la vegetación dulce y jugosa, cuando desarrollan la parte principal de la cuerna. En efecto, cuando aún el frío atenaza los campos, con el pasto del monte áspero y seco, con los suelos nevados o escarchados, el aterciopelado epitelio que envuelve los cuernos se encuentra en pleno desarrollo. Las células germinales, bajo la borra, están altamente irrigadas por arterias, venas y capilares que van haciendo la deposición de los componentes minerales y paulatinamente formarán la dura estructura de sus defensas. En realidad es un esfuerzo fisiológico tremendo, cuyo desarrollo se ve afectado también por su paralela evolución hormonal. En poco más de 2 meses, los grandes machos pasan de estar desmogados a lucir una cuerna impresionante.
La genética, como decimos, es primordial, pero la alimentación rica en componentes minerales y en nutrientes es crucial en esta etapa. Con buena genética pero mal o escasamente alimentados, se producen cuernas pequeñas, frágiles y defectuosas. Lo mismo ocurre con la tensión competitiva y con la presión ejercida por humanos y depredadores naturales, sin olvidar la influencia negativa de parásitos internos y externos, que les asedian de forma insoportable, sobre todo los hematófagos. Todo ello supone estrés ambiental, que también perjudica al desarrollo de las cuernas. La influencia del ambiente la tratamos con mayor profundidad en el capítulo dedicado a ese factor. Dentro del factor genético en el desarrollo de las cuernas, se suele obviar la importancia fundamental de las hembras. Sin embargo, no debemos olvidar que su calidad genética supone al menos un 50% de la aportación a la descendencia, sin entrar ahora en aspectos recesivos y dominantes de los caracteres transmitidos o hereditarios. La dificultad selectiva de su población es mucho más complicada que con los machos, casi para examinar en laboratorio. No obstante, queda emplazado para otro documental en el que trataremos la expansión y distribución del corzo. Debido entonces a los factores y variables que participan en el desarrollo de esta especie y sus trofeos en estado silvestre, sin intervención humana, tiene cierta dificultad estimar a distancia sin error la edad de un corzo. Haciendo un breve repaso documentado en imágenes, podemos observar los diferentes estados del crecimiento de las cuernas en correspondencia con la edad. Salvo raras excepciones, los corzos en las zonas de referencia nacen en mayo. Los ejemplares machos, durante sus primeros 8 meses de vida, no presentan ninguna protuberancia visible en sus testuces. Pueden tener bajo la piel pequeños botones o puntitas de lo que será el pivote óseo en el cráneo. Llegado febrero, a los 9 meses, unos echan 2 pequeños tapones de pocos centímetros y otros desarrollan 2 varas de mediana longitud, incluso con indicios de alguna puntita de luchaderas o contras. Descorrean en mayo, al cumplir 1 año, y presentan pequeños cuernos ya sin borra. Esta sería su primera cabeza. Al siguiente mes de febrero, con 1 año y 9 meses, pueden echar varas con 4 o 6 puntas discretas, aún sin entidad en tamaño y grosor, aunque ya las rosetas presentan un notable mayor volumen en comparación con su primer año. En la imagen detenida podemos ver a la izquierda 2 jóvenes con pequeños tapones o varas, de cuerpo corto y rechoncho, aún con cara y aspecto infantil. Tienen 10 meses ahora en marzo, cumplirán 1 año en mayo. Mientras que a la derecha observamos las diferencias con otro ejemplar del año anterior. Tiene ahora 22 meses, en mayo cumplirá 2 años. Su cuerpo ya es más esbelto, alargado, y su capa de pelambre más oscura. La cara es también más alargada y los cuernos, con 2 puntas, son más gruesos, destacando ya bien el desarrollo voluminoso de lo que serán las rosetas. La imagen es de marzo. Hasta mayo aún tienen casi 2 meses más de crecimiento hasta descorrear. Los ejemplares próximos a su tercer año, a los 33 meses, entre enero y febrero, desarrollan bajo la piel aterciopelada 6 puntas. Si son ya adultos, la madurez hormonal les lleva a descorrear en marzo en lugar de mayo, casi 2 meses antes, luciendo entonces la cuerna esquelética limpia. Con esa edad suele faltarles aún grosor de cuernas y rosetas, en proporción al volumen que van adquiriendo en condiciones favorables de los 4 a los 5 años. Después pueden mantenerlas o engrosar ligeramente hasta los 6 o 7, aunque en muchos casos van progresivamente presentando declive hacia los 9 años de vida. Esas etapas en su desarrollo son bajo las duras condiciones de total libertad, en estado silvestre, mientras que los ejemplares cuidados en recintos amplios, sin competencia, sin estrés y abastecidos con alimentación adicional, experimentan crecimientos mucho más acelerados. Si además tienen los adecuados complementos minerales y vitamínicos en los aportes, dan un salto cualitativo muy rápido en el tamaño de las cuernas, pasando a veces de unas varas con algunas puntas el primer año directamente a 6 puntas el segundo, lo cual ocurre también en el campo, en libertad, en bastantes casos en los lugares más privilegiados, en los que gozan de las condiciones más favorables. No obstante a todo lo expuesto, es difícil determinar la edad de cualquier ejemplar en el campo. Se precisa observar con potentes aparatos ópticos y dedicar bastante detenimiento.
Pero en la caza, el condicionante de la incertidumbre, añadido al carácter efímero de algunas oportunidades, no siempre permite estudiar a fondo a la posible pieza. Jorge y Nacho son dos consumados corceros que no suelen precipitarse nunca, todo lo contrario, quizás pecan de exceso de paciencia al examinar minuciosamente cada ejemplar que descubren. Antes de apretar el gatillo, remiran cada detalle del animal para valorar con seguridad si puede ser una pieza abatible. En este caso nos topamos de improviso con un buen macho despistado acompañado de una hembra. No hubo tiempo de desplegar el telescopio. Iba comisqueando de retirada hacia el monte. Además, la hembra estaba a punto de salir a lo limpio y podía descubrirnos. Pero ahora, debido a la premura de la situación, al distinguir sus destacadas luchaderas y su aparente longitud en relación con las orejas y la cabeza, decidieron hacerse con él. Sí que es bueno, sí, tiene una luchadera larga, ¿eh? ¿Qué metros tenemos? No tengo y es mucho, 86. Espera, que la tengo. Mira que la luchadera tiene más larga. ¿Dónde está? Ahora va a salir la cabeza. Se va a venir casi de frente. Joder, ¿le ves? Espera, que la tengo. Mira que la luchadera tiene más larga. Sí, está muerto, está muerto, está muerto. Está muerto. Sí que es bueno, sí, tiene una luchadera larga, ¿eh? ¿Qué metros tenemos? Verlo en el campo a distancia no es como apreciarlo con detalle en la pantalla, grabado con los aumentos de la cámara. A la apremiante situación se sumó la presencia de la hembra, que al ir por delante podía emitir ladras de alarma y producirla espantada. Va a salir la cabeza. Se va a venir casi de frente. Joder. Espera, que la tengo. Déjale que salga bien. Al corzo. Luchadera de ahí por arriba. La luchadera es larga. Ese no es el de ayer, ¿no? No, Pero bueno, está bien. es jovencita. Pues tenía la luchadera muy larga, calentado. Y a mí me ha engañado. No, es que me ha engañado por la luchadera, porque la he visto larguísima. Eso es un corzo. Para colmo se sumó otro detalle en la confusión. Se trataba del lugar exacto donde salía otro gran macho en horas crepusculares, casi oscuras, y creyeron haberlo sorprendido antes de meterse al monte. La concurrencia de circunstancias y la expectativa del otro macho fue lo que llevó a Jorge a apretar el gatillo. Pero bueno, ya está. Un corcito. Esta vez tocó conformarse con un ejemplar con la cuerna bien formada pero discretita como trofeo. Sin embargo, la mayor parte de las veces prolongan tanto la observación de cada ejemplar que muchos emprenden la huida incluso habiendo tenido tiempo sobrado de abatirlos. Estamos mirando a ver si tiene oestrosis, que es una mosca parasitaria que les parasita las larvas aquí en la laringe y en la tráquea, y vemos que está limpio, no tiene afección. La dinámica habitual, como sabemos, comienza llegando al cazadero y prospectando con detenimiento el panorama para descubrir a los que puedan estar a la vista. En las zonas con extensos cultivos cerealistas, aunque parecen encontrarse en terreno demasiado despejado, lejos de frondosos bosques, en realidad, avanzada ya la primavera,
La propia altura de las espigas tapa a los corzos casi enteros, tal y como si se encontraran inmersos en la maraña. En estos amplios espacios, las propias siembras sustituyen perfectamente la ocultación que encuentran en la densa foresta, sobre todo en la época de los partos y las primeras semanas de vida de las crías, que es cuando son más vulnerables. De hecho, el respeto de no entrar en los cultivos la gente es la mejor protección para los desvalidos corcinos. Y con los depredadores naturales, zorros, lobos y águilas reales principalmente, ocurre algo parecido, dado que al no haber referencias en la monotonía, aunque hayan visto rondando a las madres, es muy difícil descubrir a las indefensas crías, sobre todo cuando las dejan solas, encamadas durante sus obligadas ausencias, los largos ratos de tiempo que dedican a comer y beber. También los machos eligen muy a menudo la frescura y cobertura de los espigados campos. Si están tumbados, pasan totalmente desapercibidos, y a la vez les libra del insoportable asedio de los insectos. Más aún en plena floración, que pululan por millares entre la exuberante vegetación del bosque. Por tanto, aunque parece que se puede ver todo de un simple vistazo en estos espacios abiertos, descartando enseguida la presencia de los ansiados duendes, suponiéndolos en los bosques, en realidad están por ahí medio ocultos, a veces tapados por las dispersas zarzas, ahora repletas de flores y tiernos tallos. Y también en las lindes y los perdidos entre las fincas, simplemente cobijados entre tomillos y espinosas aulagas. Muchas veces, tras media o una hora observando en cada oteadero, que puede hacerse eterna, torna la aparente ausencia inicial de corzos por la presencia de decenas de ellos. Por eso hay que detenerse en los lugares dominantes y escrutar palmo a palmo el terreno. Podemos afirmar que en estos entornos, durante la primavera, subsisten como si estuvieran inmersos en un océano verde, donde muchas veces sobresale justo el periscopio alzado. Con los ojos y las orejas por encima de las espigas, se mantienen alerta frente a cualquier peligro. Y en el caso de los machos, hasta los cuernos pasan desapercibidos en la distancia, semejando varas secas de cualquier matojo. La observación sin prisa en esta ocasión dio sus frutos. Un macho y una hembra salieron del mar de espigas para comer los jugosos rebrotes de un barbecho. Se alimentaban totalmente desapercibidos y hubo tiempo sobrado para valorar la cuerna. Era muy simétrico, largo de puntas y bien destacado de contras y luchaderas. Se trataba de un excelente trofeo a todas luces. Ahora sí, Jorge estaba convencido de que tenía un buen ejemplar metido en la mira. Ha pinchado, ha caído, va a caer, está en la tierra, carga. ¿Le ves abajo? ¿Dónde la mata? Sí le ve. Parado. Venga, mátalo. Tírale otro. Va, bien. Quietos. Está en el suelo, que no se levanta, joder. Quédate quieto mirándole, y no se levante. Que no se levanta, que no, está escogido. Si cuando ha hecho eso para atrás ya ¿No estamos... has oído qué tamponazo ha pegado?
Sí, sí, Sí. cuando ha caído para atrás está muerto ya. Quieto ahí. ¿No has oído qué tamponazo ha pegado? Sí. Nacho, mírale tú a ver. A mí me parece que es elegante. Buah, qué aparato. Bien. ¡Bravo, bravo! Dijo, menudo aparato. Bravo, bravo. Muy bien. Gracias, gracias. Bien, muy bonito. Buen tiro. ¿Qué tamponazo ha pegado? Buen tiro y seguro que es buen trofeo. Ha pinchado, ha pinchado, ha pinchado, ha pinchado, ha caído, va a caer, está en la tierra, carga. ¿Le ves abajo? ¿Dónde la mata? Sí le ve, sí le ve, ¿Está sí le parado? ve. Venga, mátalo ahí. Tírale, tírale otro. Va, bien. Quieto, quieto. Pero sin distraerse en las precauciones del manejo del arma. Bueno, pues descargamos ya, Nacho, que yo creo que ya, por seguridad, Mira este, estupendo. Vamos a ver está el corzo en el suelo vamos a ver el trofeo. y no vamos a ya tener un disgusto. Hay que recuperar... Pero es buen trofeo seguro, ¿eh? Sí, sí, hay que recuperar lo único el casquillo. No. La zarza allí arriba. ¿Esa de ahí? No, Era más pequeña, era aquella encina aquí, ¿eh? Sí, la de la zarcita pequeña. ¿Cuántos metros había? 234 marcaba, ¿no? Sí. El telémetro. Tiro certero. No solo tuvieron tiempo de evaluar bien al animal, sino que midieron con calma la distancia para calcular bien el tiro. La trayectoria fue perfectamente colocada. Ahí están las tierras guapas. Allá guapa, dale, toma. Alberto se había ido a mirar por otra zona y al oír el estruendo del disparo ya estaba llamando para saber el resultado. Enseguida le enviarían una foto con el excelente corzo abatido. Desde... ¿Esa también la que matado? Sí, desde esa. No, desde aquella... No. No, porque lo hemos tirado ahí encima, no teníamos ángulo. Yo me da que desde esa cabeza. Aquella carrasca. Insistían en la ubicación de la asomada para comprobar bien la trayectoria atravesando la vaguada, porque el tiro había sido muy preciso y resultó fulminante. Oye, pero con el tiro que ha encajado, casi hay que repetirlo, ¿eh? Sí. No, sí, parece que no. Ves un corzo y parece que va a caer a la primera de cambio, pero te engaña mucho, que son duros, ¿eh? Se ha oído el campanazo y ha tardado en caer. Mira. Mira, es una larga. Pero la leche era muy larga. Uy, qué Una corzo. roseta muy bonita. Fíjate qué rosetonas Muy que bien. tiene. Súper simétrico. Esta contra, Está bien metido, ¿eh? esa es la salida. Sí, sí, pero Esta contra, imagino que con la proporción. esta contra la tiene un poquitín más corta. Le falla esta punta, pero muy bonito. Bien, bien. No, tiene. Un buen Fíjate qué roseta tiene, qué anchura tiene. sí. Oro, ¿eh? Oro. Sí, sí, qué bonito. Tendrá 130 puntos, una cosa así tendrá. A ver lo que da, más o menos, pero... Y el caso es que no es un corzo demasiado viejo. Nacho? ¿Eh? Que no es un corzo viejo. No. No es un corzo viejo. Vamos a ver la dentición que tiene. A ver qué dentición tiene, pero no se le ve, no se lo observa viejo. No se lo observa. Muy bien, ¿eh? Ha costado, va a haber que estar unos días detrás de él, pero al final, pues oye, ha valido la pena. Un corzo bonito y... ha aparecido. Un corzo, oro, ha tardado 4 días, hemos estado detrás de él. Sí, hemos estado... Siempre nos estaba esquivando, es lo que tienen los machos viejos. Bueno, ven, 234 metros, tiro efectivo. Se ha movido 10 metros para morir y ha caído seco, fulminado. Tendremos que precintarle ahora y sacar la carne. Muy bien. Hay que aprovechar Pues nada. todo.
Estupendo. Y enhorabuena. Gracias, gracias. Muchas gracias. Siempre en la base de la cuerna. Ahí va, que se me cae. Le hemos cortado, le hemos marcado el día. Y en la base de la cuerna le cogemos, le ponemos. Ahí, está mojado y no. Joder. Ahí está. Hecho Estupendo. precintado. Bueno, pues estamos.